Vamos. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada informativa de la convocatoria 2023 para el fomento de la economía azul y el impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola. Mi nombre es Javier Remiro, soy el coordinador del área de economía azul sostenible en la Fundación Biodiversidad y pues agradezco la presencia a través de Teams a esta jornada informativa. El objetivo de la jornada es contaros durante 2 horas las principales novedades de la convocatoria 2023 del programa Pleamar, del nuevo periodo FEMPA, y tratar a través de esta presentación de resolver todas las dudas que hayáis podido tener desde que se publicó el pasado 21 de noviembre y que os permita cumplimentar vuestras solicitudes antes del 22 de enero, fecha en la que finaliza el plazo para la presentación de solicitudes. A lo largo de la jornada van a intervenir las distintas personas que forman parte del equipo. Seguro que muchas ya las conocéis y bueno, las iré dando paso luego a medida que vayamos avanzando en la presentación. Como os digo, un poco el objetivo de la jornada es transcurrir por este índice. Pasaremos muy por encima sobre qué es la Fundación y qué hacemos, por si hay alguna persona o entidad que no nos conoce, que no ha trabajado nunca nuestras convocatorias. Luego os contaremos muy brevemente también algunos de los resultados del periodo 2014-2020 del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y unas pinceladas de qué es el FEMPA y cómo se organiza este nuevo fondo en nuestro país. Y luego ya entraremos en detalle en lo que es el objetivo de la jornada y transcurriremos por todo lo que tiene que ver por la convocatoria 2023 con los requisitos de las propuestas, los distintos ejes que componen este nuevo periodo de programación, cuáles son los criterios de evaluación, aspectos de comunicación, aspectos económicos y, por último, la parte quizás más extensa de la mañana, que es cómo se presenta una solicitud. La idea no es contaros la convocatoria, porque ya la habréis leído, esperamos, aquellos que estéis preparando una propuesta, habréis leído también las bases reguladoras, habréis consultado la guía. Durante la presentación también os iremos introduciendo estos documentos, sino ir a aquellas cuestiones que pensamos que son más importantes o que tienen más relevancia a la hora de presentar bien vuestra propuesta. ¿Vale? Os animo a dejar vuestros comentarios o dudas en el chat de la herramienta informática de Teams. El equipo estará contestándolos en vivo y si luego pues fuera necesario porque hay algo que no ha quedado suficientemente claro o que hay una duda que permanece en la gente que esté siguiendo la jornada, pues tendremos un turno final para responder estas dudas y preguntas. Pues sin más dilación, empezamos con la presentación. Contaros que la Fundación Biodiversidad es una entidad del sector público que se crea en el año 1998 y que estamos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La vicepresidenta tercera preside nuestro patronato y desde 1998 pues trabajamos por la biodiversidad, por la vida en el planeta, por el bienestar social y por un desarrollo económico sostenible. Apostamos por la conservación, el uso sostenible y la mejora del patrimonio natural y todo ello generando empleo y con un impacto social positivo. Las líneas que trabaja la Fundación tienen que ver con los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos y los urbanos, también con las causas de la pérdida de biodiversidad, la generación y la gestión del conocimiento y la participación del sector privado en la transición ecológica. Luego tenemos otras 3 líneas transversales que tienen que ver con las relaciones internacionales, con la comunicación y con el enfoque de género. La Fundación es la principal entidad donante de proyectos de biodiversidad en España y también ejecutamos grandes proyectos de conservación. Una de las misiones principales de la Fundación es canalizar fondos, tanto estatales como europeos, que nos permiten apoyar a través de convocatorias de ayudas unos 250 proyectos cada año con una elevada componente científico-técnica. En paralelo ejecutamos grandes proyectos de conservación gracias a fondos europeos, principalmente LIFE, pero también otras fuentes de financiación, participando bien como coordinadores de estos proyectos o como socios en diferentes consorcios. Y somos también socios de Biodiversa Plus, el Partenariado Europeo de Biodiversidad, que es un programa para la financiación de proyectos que depende del Horizonte Europa de la Unión Europea. Y también impulsamos diversas plataformas de encuentro, colaboración e intercambio de conocimiento, como la Red Emprende Verde, la Plataforma de Custodia del Territorio, la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad o la Plataforma de Colaboración para la Neutralidad Climática de las Ciudades Españolas, entre otras.
Ya entrando un poco más en materia en el mundo de los fondos estructurales, para el periodo 2021-2027 la Fundación va a participar en la gestión de 3 fondos, de los 4 que se han diseñado para este periodo 21-27. El Fondo Social Europeo, con una financiación de 43 millones de euros. El objetivo de la Fundación con este fondo es impulsar una revolución de las capacidades que contribuyan a la transición ecológica. Para ello contamos con el programa Emplea Verde, que a partir del primer trimestre del año que viene, del 2024, nos va a permitir financiar proyectos para reforzar los temas de capacitación, formación, apoyo a emprendedores y emprendimiento. En este nuevo periodo de programación entraremos a gestionar también FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con 98 millones de euros de financiación, con el objetivo de proteger y conservar la naturaleza a través de la infraestructura verde y la conectividad y restauración ecológicas. A través de este fondo vamos a dar continuidad a muchas de las líneas que se han puesto en marcha con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en estos últimos 2 años, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la bioeconomía, con la renaturalización de ciudades, con la conservación de humedales o de especies que requieren de una especial conservación, y líneas más clásicas de la Fundación, como las que tienen que ver con investigación marina y terrestre. Y, por último, el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, el FEMPA, para el que contamos con una dotación de 29 millones de euros y que, bueno, pues tiene por objeto mejorar el conocimiento y el estado de conservación y de protección del medio marino y impulsar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura. Todo ello, bueno, aquí simplemente queríamos destacar un proyecto más emblemático de la Fundación en estos últimos años, que seguro que muchos y muchas conocéis, es el proyecto Life Intemares, que persigue una gestión eficaz, innovadora e integrada de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 marina en España, tratando de fomentar la participación de todos los sectores implicados y la investigación como herramienta para la toma de decisiones. El proyecto finaliza el año que viene, a finales del 2024, y contempla, pues, más de 50 acciones. La práctica totalidad de ellas están en ejecución o ya finalizadas. Tiene un presupuesto total de 49,8 millones de euros y es un proyecto, como os decía, integrado, porque integra políticas, agentes y fuentes de financiación. Los proyectos que hemos financiado en el periodo 2014-2020 con el Fondo Europeo de Pesca, que han desarrollado actuaciones en la Red Natura 2000 marina, han sido identificados como complementarios al proyecto Intemares. Entrando, como os decía al principio, en los resultados del periodo 14-20 del programa Pleamar, contamos que la gestión del Fondo Europeo Marítimo de Pesca se canalizó a través de este programa Pleamar, que es la herramienta que tenemos para reforzar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola en el contexto de la economía azul. Surge a raíz de una primera experiencia de la Fundación con el Fondo Europeo de Pesca, el Fondo Pesquero de los años 2007-2013, a través del cual pudimos publicar una convocatoria de ayudas y financiar 28 proyectos. En el FEM, periodo 14-20, pudimos publicar 5 convocatorias de ayudas y apoyar 135 proyectos en 207 operaciones. Y el FEMPA, pues, es lo que nos trae hoy aquí. La idea es publicar 2 convocatorias de ayudas en el periodo 21-27, en las anualidades 23 y 25, con una dotación total de 29 millones de euros. Como os decía, del 14-20, 5 convocatorias, 30 millones de euros publicados, 24,2 comprometidos, 16 millones de euros de cofinanciación del FEM. El importe promedio de los proyectos ha sido de 115.122 euros. Recibimos 416 propuestas de proyectos y pudimos apoyar 207, que es una tasa muy buena de financiación de proyectos, casi un 50%. Y estas 207 propuestas se agrupan en 135 proyectos, ya que algunos han tenido hasta 5 anualidades de ejecución. En el periodo 14-20 hemos contado con 6 ejes de actuación que tenían que ver con innovación en pesca y en acuicultura, igual que asesoramientos y redes. Luego, áreas protegidas, residuos y sensibilización ambiental. Han sido beneficiarias 70 entidades. Hemos contado con 123 directores y directoras de proyectos, 2.321 personas implicadas en la ejecución de los proyectos a través de los cuadros de recursos humanos de los proyectos. Más de 10.000 personas han participado en acciones formativas y hemos retirado del medio más de 71.000 kilos de basuras. En lo que tiene que ver con estrategias y directivas europeas, pues los proyectos han contribuido a mejorar el estado de conservación de 21 especies de aves y de más de 127 especies, y hemos
actuado o los proyectos han actuado en todo tipo de hábitats marinos y costeros. 116 proyectos han contribuido a 49 actuaciones del programa de medidas de las estrategias marinas de España y el 70% de los proyectos han desarrollado alguna actuación en espacios de la Red Natura 2000. Esta slide es simplemente para animaros a visitar la página web del programa Pleamar. Es una página web que alimentan las propias entidades beneficiarias de los proyectos principalmente y que pues tratamos de que recoja toda la información de utilidad de los proyectos. No solo los objetivos o la descripción de las actuaciones que se han llevado a cabo, sino también los resultados. Hay información muy interesante, por ejemplo, tenemos entrevistas de los directores y directoras de prácticamente todos los proyectos cofinanciados. Tenéis también una agenda de actualidad y un apartado de participa. El apartado de participa está diseñado ahora mismo para, por ejemplo, una de las opciones que ofrece es la búsqueda de colaboraciones, de entidades con las que colaborar. Podéis anunciar ahí pues, vuestro interés y próximamente, en las próximas semanas, vamos a abrir un apartado nuevo en la web de la Fundación para fomentar las agrupaciones de entidades. ¿Vale? Sabéis que esta es una posibilidad que prevé la Ley de Subvenciones, que se ha implementado, pensamos que con bastante éxito, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las convocatorias que ha gestionado la Fundación de este fondo y que va a tener continuidad en el nuevo periodo de programación. Y el objetivo de esta nueva herramienta pues va a ser eso, el que las entidades que estáis diseñando una propuesta y que tengáis alguna dificultad para encontrar una entidad con la que ir en agrupación, teniendo en cuenta que en el caso del programa Pleamar no es una obligación, sino que es una posibilidad, pues que podáis utilizar esta herramienta para buscarla, para contactar con otras entidades que puedan reforzar o mejorar vuestra propuesta. Pero bueno, simplemente animaros a visitar la web del programa Pleamar. Y entramos ya en el periodo 21-27. Muy rápidamente, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura, como os decía al principio, es uno de los 4 fondos estructurales. La Fundación participará en 3 de ellos. No participaremos en el Fondo de Transición Justa. Se aprueba el 7 de julio de 2021 el reglamento que regula este fondo y contempla 4 prioridades. Tiene una dotación total de 6.108 millones de euros, de los cuales 5.311 son en gestión compartida. España gestiona el 21,1% de este presupuesto, 1.120 millones de euros, y la FB el 1,69% de este presupuesto asignado a España. Es decir, 18,7 millones de euros del fondo, de los cuales 17,7 se destinarán a la cofinanciación de proyectos a través de convocatorias y 1 millón de euros se destina a asistencia técnica. Si queréis ampliar la información sobre el MAP, sobre el FEMPA o consultar los documentos de programación, pues os hemos dejado ahí el enlace a la página web del MAPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde tenéis toda la información detallada. Y como os decía al principio, pues nuestra intención en este periodo, en lo que es la gestión del FEMPA, es vehicular todos los fondos a través de 2 convocatorias. Una en el año 2023, que es la que estamos presentando hoy, que se publicó el 21 de noviembre, dotada con 14,55 millones de euros, y una segunda convocatoria que se publicará en 2025 con la misma dotación. Vamos a entrar ya en el detalle de la convocatoria. Margarita Junza va a ser la persona del equipo que os va a contar esta parte. Yo vuelvo luego. Vale. Bueno, lo primero, soy Margarita Junza, soy técnica del área de Economía y Empleo Azul y Azul Sostenible. Y nada, quería presentaros un poquito la convocatoria nueva que tenemos. Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. Vale, muchas gracias por asistir a la jornada. Entonces, voy a comenzar con unas novedades de lo que trae la convocatoria nueva del 2023. Para aquellos que ya habéis trabajado con nosotros y ya nos conocéis, pues os cuento un poco que hay novedades, bastantes. Por ejemplo, hay nuevos ejes de actuación. Como os ha comentado Javier, en el anterior programa teníamos 6 ejes, ahora vamos a tener 7 ejes, que luego un poquito más adelante mi compañera Leticia os va a explicar más en detalle, ¿vale? Pero hemos aumentado un eje. Para todos los proyectos va a ser obligatoria la participación del sector tanto pesquero como acuícola y todos pues tienen que garantizar un acceso público a las actividades y los resultados.
todos los proyectos, o sea, bueno, los proyectos van a tener la opción, como ya acaba de comentar Javier, de presentarse en agrupación. Y estas agrupaciones, que ahora os las explicaré también más en detalle un poquito más adelante, podrán tener como máximo 4 entidades que la conformen. La duración máxima de todos los proyectos va a establecerse en 18 meses. La financiación como máximo es del 70% del importe aprobado, independientemente de si la entidad es pública o privada. Hemos tenido algunas consultas al respecto, pero queremos que quede claro que la financiación, da igual la naturaleza, si es pública o privada, será máximo del 70%. Traemos también una simplificación administrativa que sabemos que a todos os va a gustar. Tenemos una transición hacia lo digital y también la opción de presentar el informe auditor para presentar toda la justificación económica, que esto también luego más adelante mi compañera Noemí os explicará un poquito los temas económicos. Todas las entidades van a poder solicitar anticipo sin excepción y deberán presentar todas garantía. Y el gasto de la constitución de esta garantía será elegible. Otra de las novedades importantes que traemos es que habrá liquidaciones parciales. Todos los proyectos que tengan una duración mayor a 12 meses, que en principio suponemos que serán todos o prácticamente todos, tendrán una liquidación parcial a mitad de proyecto. Así que los proyectos de 18 meses, por ejemplo, a los 9 meses haremos una liquidación, tanto técnica como económica. Y se ha hecho un cambio en el cálculo de los costes indirectos. Anteriormente los costes indirectos se calculaban en base al 15% del gasto de personal de la entidad beneficiaria y ahora es diferente, se calcula es un 7% de las partidas tanto de personal, contrataciones, materiales y viajes y manutención. Que esto más adelante también en todos los temas económicos os los explicaremos después. El ámbito de actuación de los proyectos pues, comprende todo el territorio nacional y todos los proyectos deben cumplir al menos con una de estas 3 condiciones que os comento. Deben tener carácter subautonómico, desarrollarse en más de una comunidad autónoma o ciudad autónoma, desarrollarse en medio marino de competencia estatal o desarrollarse en espacios protegidos definidos y regulados con carácter básico en la legislación estatal. En caso de que no se cumpla alguna de ellas, el proyecto no sería admisible. Luego, algunos requisitos generales de los proyectos que los podéis tener, los tenéis todos bien claros y definidos en el artículo 3, en el punto 3.1 de la convocatoria, pero os hago un pequeño resumen. Todos los proyectos deben tener interés colectivo, una entidad beneficiaria colectiva y presentar características innovadoras, al menos en el ámbito de actuación del proyecto. Al menos a nivel local tienen que presentar una cierta innovación. Todos los proyectos deben contar con la colaboración y o participación activa del sector pesquero o acuícola durante su ejecución. Y por participación activa entendemos pues, o que formen parte de una agrupación o cualquiera de las modalidades que recoge la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones o cualquier sistema formal de colaboración que esté establecido entre entidades privadas. Una entidad puede presentar más de un proyecto al mismo eje, pero no puede presentar el mismo proyecto a diferentes ejes, ¿vale? Los proyectos deberán garantizar el acceso público a las actividades. Ninguna de las acciones que se realicen puede implicar un beneficio mercantil, comercial directo. Y todas las entidades beneficiarias deberán acreditar que tienen una capacidad financiera y administrativa y operativa para poder realizar el proyecto. Bueno, hay varias figuras de participación. Bueno, para empezar, las entidades beneficiarias, que es la entidad responsable de la ejecución y justificación del proyecto. Luego están las agrupaciones, que bueno, pues es una unión de 2 o más entidades con un máximo de 4, como ya hemos dicho, sin personalidad jurídica propia, que mediante un acuerdo de agrupación, que es un modelo que tenemos preparado, que es el M2, que lo tenéis en la documentación que podéis descargar del aplicativo web, pues todas estas agrupaciones, a través de este acuerdo que deberán firmar todas, asumen ahí sus compromisos. ¿Se escucha bien? Ay, perdón.
Vale, pues no he mirado la pantalla, miro esto y ya está. Perdón. Y el importe de la subvención también se deberá indicar en este acuerdo. Y la entidad coordinadora será la entidad responsable dentro de la agrupación de coordinar todo el proyecto y de comunicarse con la Fundación Biodiversidad. Todos los cambios que pueda sufrir alguna de las entidades que conforman la agrupación, modificaciones a su proyecto, de las acciones o lo que sea, se deben centralizar en la entidad coordinadora, en la persona responsable de esta entidad coordinadora, que será la que se comunique con nosotros. Y luego las entidades, también puede haber entidades que colaboren en el proyecto, que puede ser una entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que mediante un escrito dirigido al beneficiario demuestra su interés en colaborar en este proyecto. Pero estas entidades no ejecutarían acciones ni podrían ser subcontratadas, no tendrían un lucro. Y queríamos también recordaros que sí que vamos a admitir las cartas o los convenios de colaboración, en este caso con entidades que colaboren, pero como en el otro programa aceptábamos las cartas de apoyo o cartas de la Administración, en este caso, en este programa, no es necesario aportarlas porque no las vamos a tener en consideración. Y un poquito para explicaros un poquito más sobre las agrupaciones, que es una de las grandes novedades de este programa, pues comentaros las diferentes tipologías que pueden conformar la agrupación en nuestra convocatoria. Serían entidades asociativas del sector, tanto pesquero como acuícola, organismos científicos o técnicos reconocidos en España, entidades sin ánimo de lucro, entidades del sector pesquero y asociaciones reconocidas de pescadores o profesionales y de reparación de redes. Bueno, luego os explicaré un poquito más, pero cabe destacar que en general todas las entidades que van a participar en el programa son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, para conformar la agrupación, el máximo de entidades que pueden conformarla serían 4 y todas serían beneficiarias, se van a tratar como beneficiarias, pero solo habrá una entidad coordinadora que es la encargada de comunicarse con nosotros, como ya os he comentado. La idea de la agrupación es intentar fomentar que haya diferentes tipologías que conformen esta agrupación, pues para crear sinergias y que haya más colaboración entre distintos tipos de entidades. Por eso, bueno, luego los ejes que os los va a explicar Leticia, lo veréis que hay algunos casos concretos que se especifica que deben agruparse de cierta manera, pero queríamos comentar, porque hemos recibido varias consultas al respecto, pues que cuando se habla de entidades sin ánimo de lucro, en general todas las entidades son sin ánimo de lucro, pero cuando hablamos de ellas en las agrupaciones las enfocamos un poquito más al tema de asociaciones o organizaciones no gubernamentales, no para intentar englobar en este aspecto pues, a organismos científico-técnicos o centros tecnológicos, ¿vale? No serían descartados, pero la idea general es esta, tratar de aunar diferentes tipologías. Otra de las especificaciones de las agrupaciones es que, como ya os he comentado, que deberán firmar un acuerdo de agrupación, ¿vale? Que es el modelo M2, que lo tenéis en el aplicativo, y todos deben firmarlo, todas las entidades que la conforman, y que la resolución de la convocatoria se publicarán tanto los importes de subvención para cada una de las entidades que conforman la agrupación. Y ya por último, unos aspectos así más comunes para todos los proyectos y todos los ejes es que la duración máxima de los proyectos va a ser de 18 meses, que el importe mínimo de los proyectos, si se presenta con una única entidad beneficiaria, será de 100.000 euros, el importe mínimo del proyecto en caso de agrupación será de 200.000 euros y no hay un importe mínimo establecido por entidad. El máximo establecido para los proyectos es el importe que se prevé en cada eje, que ahora os lo explica Leticia, y luego queremos recalcar de nuevo que la subvención máxima es el 70% del importe solicitado, independientemente si la entidad pública, o sea, la entidad solicitante es pública o privada. Así que todas las entidades deberán aportar el 30% restante. Vale, y ahora le voy a dar ya paso a mi compañera Leticia para que os explique todos los ejes que conforman la convocatoria. Gracias. Bien, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Leticia Ortega, técnica del área de Economía Azul Sostenible. Vamos a pasar a ver los ejes o líneas de actuación a las que pueden acogerse las diferentes propuestas a presentar.
Bien, son 7 ejes, a diferencia de la convocatoria anterior. Me voy a centrar en esta convocatoria para no liarlo. Bien, 7 ejes. El primer eje, a ver si puedo pasar, perdón, aquí está. Bien, el eje 1, dedicado a las interacciones e impactos sobre el medio marino para la disminución del efecto de la pesca. ¿De acuerdo? ¿El objetivo cuál es? Desarrollar, introducir nuevos conocimientos técnicos, científicos, organizativos en las actividades pesqueras para reducir, eliminar efectos negativos sobre el medio ambiente. Bien, ¿qué tipo de proyectos, propuestas de carácter innovador podrán presentarse? Bueno, pues ahí podéis ver, esto se verá a lo largo de los diferentes ejes, pues por ejemplo, reducir efectos de actividades pesqueras. El importe máximo para este eje es de 1.700.000 euros. Bien, ¿qué entidades pueden presentarse pueden presentar propuestas en este eje? Bien, pues entidades asociativas del sector pesquero, organismos científicos o técnicos reconocidos en España con participación activa de entidades asociativas del sector pesquero. Ya veíamos qué se considera, qué se entiende por participación activa. Un pequeño recordatorio. Pues bien formando parte de una agrupación o bien acogiéndose a alguna de las modalidades contempladas en la ley del sector público, de contratos del sector público, ley de subvenciones generales. Bien otras entidades sin ánimo de lucro con participación activa de organismos científicos o bien agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas sin personalidad de alguna de las categorías indicadas en los puntos anteriores, en las que participen un máximo de 4 entidades. Una de esas entidades vendrá a ejercer el papel de entidad coordinadora. Bien, el eje 2 pues va enfocado hacia la protección del medio marino. Indicaros, como veis ahí en esa primera línea, que se indica la ficha que viene recogido en el documento de criterios de selección para la concesión de ayudas en el marco del programa operativo del FEMPA. En este caso, bueno, en el eje 1, lo voy a matizar, que no lo he indicado, ahí podéis ver en la ficha 2 de este documento, que se encuentra en el documento a partir de la página 96, podéis ver las diferentes fichas según la prioridad establecida por el reglamento. Ahí podéis ver las fichas según el tipo de actividad y los diferente información, ¿no?, recogida en ellas. Bien, el eje 2, como os decía, dedicado a la protección del medio marino. Este eje, ahí podéis ver también la ficha donde se encuentra dentro de este documento de criterios de selección, la ficha 19. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es contribuir a la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, incluidas las aguas interiores, con sus peculiares matices en cuanto a la gestión de este tipo de aguas. Bien. Tipología de proyectos, como veis ahí, pues entre otros, acciones dirigidas a lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino. El importe máximo de este eje es de 5 millones de euros. ¿Qué entidades pueden presentarse? Pues además de las que hemos señalado en el eje anterior, destacar igualmente las entidades del sector público. Bien, siguiente eje, el eje 3. Eje 3 enfocado a los residuos, recogido en la ficha 20 del documento de criterios de selección. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es contribuir a un medio marino limpio y libre de contaminación. Proyectos de carácter innovador que van a perseguir estos proyectos como propuestas que se presenten, pues entre otros, la recogida y gestión de residuos, incluidos los arribazones de algas, sargazos. Bien. Igualmente, ahí veis destacado en negrita las actuaciones de divulgación, sensibilización y formación en materia de luchas contra basura marina, incentivando el papel del sector pesquero en dicha lucha. ¿Por qué? Bueno, pues para distinguirlo efectivamente como acción del eje que vamos a ver posteriormente dedicado a la sensibilización ambiental. En este caso se trata de divulgación, sensibilización dirigida que trate sobre residuos. Bien, el importe máximo de este eje es de 1.600.000 euros. Bien, ¿qué entidades pueden presentarse a esta línea de actuación? Bueno, pues además de las indicadas anteriormente, como veis, son entidades comunes en su mayoría, es un abanico amplio que se acoge a los diferentes ejes, pues ahí veis los diferentes, entre otras, pues entidades del sector público,
agrupaciones de personas jurídicas públicas o privadas sin personalidad, como habíamos indicado anteriormente. Bien, en los proyectos piloto que persigan desarrollar nuevos sistemas de recogida de basuras, artes perdidos, las entidades beneficiarias deberán presentarse siempre en una agrupación integrada por organismo científico o técnico reconocidos, con asociaciones reconocidas de pescadores, pescadoras, de profesionales de reparación de redes y entidades sin ánimo de lucro. Bien, el siguiente eje, el cuarto eje, dedicado a la investigación de recursos marinos y gobernanza. Aquí podéis ver la descripción, etcétera, de su ficha correspondiente en la número 21 del documento de criterios de selección. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir los impactos negativos o contribuir a los impactos positivos sobre el medio ambiente y contribuir al buen estado medioambiental. ¿Qué actuaciones podrán desempeñarse dentro de este eje? Pues entre otras, aquellas que contribuyan a la mejora del conocimiento científico dentro del espacio del ámbito marino. El importe máximo de este eje es de 1.200.000 euros. Entidades que pueden presentar propuestas en este eje, pues igualmente las que hemos nombrado con anterioridad, organismos científicos o técnicos reconocidos en España, etcétera. Bien, en los proyectos de desarrollo e introducción de conocimientos innovadores, las entidades beneficiarias deberán ser entidades asociativas del sector pesquero, entidades sin ánimo de lucro o bien organismos científicos o técnicos reconocidos en España con la participación activa con pescadores, pescadoras y entidades sin ánimo de lucro. Siguiente eje, el eje 5, enfocado a la sensibilización ambiental. Aquí podéis ver también en el documento que os animamos a que lo consultéis, el documento de criterios de selección para la concesión de ayudas en el marco del programa operativo del FEMPA. Es la ficha 21. ¿Cuál es el objetivo de este eje? El objetivo es sensibilizar a la sociedad en su conjunto y a colectivos específicos relacionados con el medio marino acerca de la importancia de proteger y recuperar la biodiversidad marina y apoyar unas actividades pesqueras sostenibles. Bien, tipología de proyectos, proyectos de educación, sensibilización y divulgación ciudadana de espacios del ámbito marino que no tengan cabida en el tipo de actividad del eje 2. ¿Cuál es el importe máximo? El importe máximo, la dotación a este eje es de 750.000 euros. ¿Entidades que pueden presentar propuestas a este eje? Bien, pues las señaladas anteriormente. Pues entidades asociativas del sector pesquero, organismos científicos técnicos, etcétera. El eje 6, el eje dedicado a la investigación ambiental en acuicultura. Igualmente os señalo la ficha 31 del documento de criterios específicos, siendo el objetivo reducir los impactos negativos o contribuir a los impactos positivos de la actividad acuícola sobre el medio ambiente y contribuir al buen estado medioambiental. ¿Qué tipo de proyectos innovadores van a poder acogerse a este eje? Bien, pues entre otros, por ejemplo, aquellos que estén dedicados a la implantación de nuevas tecnologías, como el uso del Big Data, inteligencia artificial o Machine Learning. Bien, el importe máximo de este eje es de 2.500.000 euros. ¿Entidades que pueden presentar propuestas? Bien, pues es señalar, como siempre, como hemos dicho anteriormente, organismos científicos técnicos, entidades sin ánimo de lucro, etcétera. Ahí los tenéis señalados. Bien, en los proyectos cuyo objetivo sea introducir y o desarrollar nuevos conocimientos técnicos o organizativos que contribuyan a una acuicultura más sostenible, deberán llevarse a cabo por organismos científicos o técnicos reconocidos en España con la participación activa de entidades asociativas reconocidas del sector acuícola o entidades sin ánimo de lucro. Bien, por último, el séptimo eje dedicado al conocimiento del medio marino, una línea de actuación que bebe, de la ficha número 45 de criterios específicos. Bien, de criterios de selección. El objetivo es mejorar el conocimiento del medio marino. Se van a financiar proyectos que fomenten la promoción del conocimiento del medio marino, zonas intermareales, zonas de afección o aguas de transición, contribuyendo a acciones destinadas a recoger, gestionar, analizar, tratar y utilizar datos que mejoren el conocimiento del estado del entorno marino, con el fin de
cumplir los requisitos de seguimiento, designación y gestión de lugares de directivas hábitats, aves, apoyar la ordenación del espacio marítimo conforme a la directiva 2014/89/UE, bien, y lo que ahí podéis encontrar. El importe máximo de este eje es de 1.800.000 euros. ¿Entidades que pueden presentarse? Bien, las voy a nombrar, puesto que este es el último eje, así a modo recordatorio: organismos científicos o técnicos reconocidos en España, entidades sin ánimo de lucro, entidades del sector público, agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas sin personalidad de alguna de las categorías indicadas en los puntos anteriores, en las que participen un máximo de 4 entidades. Una de ellas será la entidad coordinadora, como hemos dicho. Bien, en los proyectos cuyo objetivo sea introducir y desarrollar nuevos conocimientos técnicos o organizativos que contribuyan a una acuicultura más sostenible, deberán llevarse a cabo por organismos científicos o técnicos reconocidos en España, con la participación activa de entidades asociativas reconocidas del sector acuícola o entidades sin ánimo de lucro. Bien, pues hasta aquí. Ahora os voy a pasar a mi compañera Noemí, que va a tratar los aspectos económicos. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Noemí Trimiño, soy la técnica económica del área. Creo que algunos ya me conoceréis, los que seáis o vayáis a ser repetidores. Yo os voy a dar unas pautas para la parte económica, cómo tenéis que completar vuestro presupuesto. Lo que pasa es que de forma inicial quería hacer una serie de consideraciones para que tengáis en cuenta si sois entidades beneficiarias. Recordad que tanto el artículo 14 como 30 de la Ley General de Subvenciones indica que si adquirís la condición de entidad beneficiaria, deberéis justificar el cumplimiento de las condiciones de la subvención y la consecución de los objetivos previstos en el DECA. ¿Qué quiere decir esto? Que la justificación económica de vuestros proyectos nos va a ayudar a verificar que todos los gastos correspondientes se han ejecutado tal y como hemos establecido en las bases reguladoras, en la convocatoria y en toda la normativa de aplicación que podéis encontrar en la guía que os facilitaremos, y que todos estos se encuentran realmente pagados. ¿Y qué tipo de gastos van a poder ser elegibles? Pues todos aquellos que sean verificables, todos aquellos que estén relacionados con las actividades objeto de la subvención, que estén incluidos en el presupuesto, que sean necesarios para la ejecución y que estén contraídos dentro del periodo de ejecución. Pues bien, ahora que estáis presentando las solicitudes de vuestros proyectos, ¿qué tenéis que tener en cuenta en la parte económica? Debéis de dimensionar el proyecto teniendo en cuenta que vais a tener 6 partidas en las que vais a poder imputar gasto. ¿Qué 6 partidas podéis tener? Tenéis la partida de personal, en la que podéis imputar el personal contratado en exclusiva para la ejecución del proyecto y el personal propio de vuestras entidades. El personal contratado en exclusiva se podrá imputar un 100% y el personal propio de vuestras entidades tendrá un máximo de un 60% de media. Esto quiere decir que si esta media del 60% es que en el cuadro de recursos humanos debéis indicarnos los meses que va a imputar esta persona. Es decir, la media será, si esta persona imputa de enero a septiembre, es la media de esos 9 meses. Y recordad que todo debe aparecer en el cuadro de recursos humanos y que previamente aprobado por nosotros. Otra de las partidas de gastos que disponéis es la partida de viajes y manutención. Esta partida está destinada a cubrir los gastos del personal vinculado al proyecto si tiene que viajar o desplazarse a algún lado. Los límites los podéis encontrar en el Real Decreto 462/2002 y tened en cuenta que si tenéis una agencia de viajes que os contrata el hotel o el tren para poder desplazaros, esto no estará dentro de esta partida, estará dentro de la siguiente partida, que es la partida de contrataciones. ¿Y qué tenéis que tener en cuenta principalmente en esta partida? Que nunca las subcontrataciones podrían superar un 50% de la actividad subvencionada. Recordad también que no podéis externalizar en ningún caso la dirección, la coordinación, la administración, la secretaría de los proyectos, y que no se podrán realizar contrataciones a las entidades colaboradoras del proyecto o a las entidades que concurran en una misma agrupación. Otra de las partidas en las que podréis imputar gastos es la partida de amortización de instalaciones y material inventariable. Es decir, necesitáis comprar un ordenador para ejecutar el proyecto, podréis imputar la parte proporcional aquí y en las tablas de amortización que os
facilita la Consejería de Hacienda, podéis encontrar perfectamente la parte de imputable, el Ministerio de Hacienda, perdón. Otra de las partidas en las que podéis imputar gasto, la partida de material fungible. Este material es el que consideramos que su vida útil no excede nunca la ejecución del proyecto. Y como novedad, como os ha indicado mi compañera Maggie, esta convocatoria, los gastos indirectos ya no van a suponer el 15% de los costes de personal, sino que pasan a ser el 7% de los costes directos. Estas son todas las partidas que debéis de tener en cuenta a la hora de elaborar vuestro presupuesto. Lo ideal es que dimensionéis, viendo la ejecución, qué recursos vais a necesitar y ajustéis de la mejor forma posible y de la forma más real posible cuánto dinero creéis cuánto es el importe que solicitáis como subvención para poder ejecutar los mismos. Como esta convocatoria tenemos la novedad de la figura de las agrupaciones, no me quería marchar sin indicaros una serie de consejos y de pautas que debéis tener en cuenta, y es que en el caso de las agrupaciones no podéis subcontratar el 50% de cada agrupación, o sea, de cada entidad que conforme la agrupación. Es decir, cada uno vais a tener un presupuesto individual y dentro de ese presupuesto la partida de contratación no podrá exceder el 50%. Si tenéis que realizar cambios y modificaciones en el M2, estos tendrán que ser con un nuevo acuerdo y siempre aprobado por nuestra parte. La justificación se elaborará por cada entidad que conforme a la agrupación. Será la coordinadora la que unificará todas y nos remitirá a nosotros. La entidad coordinadora es la que deberá de revisar que todas las partidas están incluidas, que todas las entidades han volcado bien sus gastos, pero cada entidad de la agrupación es responsable de la ejecución de sus propios gastos. Los anticipos y los pagos de las liquidaciones de igual forma se realizarán de forma individual a cada integrante de la agrupación, y este año hemos establecido la figura del informe auditor. Podréis presentar vuestros gastos a través del informe auditor que, si bien en este caso será encargado por la entidad coordinadora y englobará todos los gastos conjuntos del proyecto. Y recordad que la responsabilidad de las entidades es solidaria respecto al conjunto de las actividades subvencionadas a desarrollar dentro de la propia agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones. Toda la parte económica la desarrollaremos una vez que salga la resolución y seáis entidades beneficiarias en la jornada de presentación y en la jornada de justificación. Ahí desarrollaremos de forma más amplia cómo podéis justificar vuestros gastos, pero recordad que, bueno, pues tal y como os he indicado, tenéis que dimensionar de forma correcta vuestro presupuesto a la hora de solicitar la subvención. Debéis, si sois entidades beneficiarias, de justificar el 100% del proyecto. Las ayudas no económicas cuantificadas no pueden ser gastos que se incluyan en una partida, y estas, ya que no suponen gasto, no se podrán contemplar, y que dispondréis siempre de un 15% de desvío dentro de vuestras partidas, de las partidas presupuestarias. Aunque siempre os recomendamos que nos notifiquéis si creéis que va a haber algún cambio considerable. Tenéis esta pequeña variación, porque entendemos que el día a día no siempre nos ayuda a tener una completa realidad del proyecto, pero todos los cambios que sean posibles notificar, nos lo notifiquéis, aunque contéis con el 15% de desvío. Y os dejo con mi compañero, con Javier. Gracias, Noé. Muy brevemente os cuento yo dos pinceladas de los temas de comunicación. Sabéis que para la Fundación todos los temas de comunicación son siempre muy importantes y, como os decía Noemí, en la jornada con entidades ya beneficiarias y en la que expliquemos con más en detalle cómo desarrollar la ejecución y justificación, insistiremos mucho en todos estos temas, el tema de los logotipos, la mención que hay que hacer a la cofinanciación del FEMPA, bueno, todos los aspectos de comunicación, pero incidiendo de manera concreta aquí en la fase de presentación de solicitudes,
queríamos que tuvierais en cuenta estos elementos. Primero es que todos los proyectos deben incluir acciones de comunicación. No es una opción, no es decir, yo quiero hacer una acción de comunicación. No, todos los proyectos deben incluirlo. Y luego que los resultados deben ser siempre públicos y accesibles. En el caso de resultados que genere actividad investigadora, estos deben de hacerse también públicos en repositorios de acceso directo y podrán incorporarse al Inventario Español de Patrimonio Natural y al Banco de Datos de la Naturaleza. Como os decía, todas las acciones de comunicación que se incluyan en los proyectos deberán ser activas y creativas y deben cumplir con una serie de requisitos como la utilización del lenguaje inclusivo, imágenes no sexistas, utilización de indicadores de género en la evaluación de las acciones a desarrollar o la presentación de datos desagregados por género, rango de edad y personas con discapacidad. Y también deben favorecer la accesibilidad universal. Luego lo contará Carmen más en detalle en la fase de presentación, pero cuando os enfrentéis al marco lógico, pues debéis incluir todas las acciones de comunicación y publicidad en una única actividad que hemos denominado en el modelo A0, llamada plan de comunicación. Aquí podéis meter todo tipo de actividades, organizaciones de jornadas informativas, elaboración y difusión de material informativo y divulgativo, desarrollos de apartados del proyecto en vuestras páginas web, difusión en medios de comunicación, organización en actos públicos, redes sociales y todo lo que tiene que ver pues luego con materiales de difusión como una memoria, un resumen ejecutivo, etcétera. Cada proyecto deberá incluir dentro de esta acción 0 como mínimo una nota de prensa, la elaboración de una nota de prensa, puede ser al inicio, a la mitad o a la finalización del proyecto, y un vídeo divulgativo, ¿vale? Este debe estar subtitulado y enfocado a los resultados obtenidos por el proyecto. Además, también se establece como obligatorio la organización o participación en una jornada divulgativa dirigida a las potenciales personas destinatarias del proyecto y también enfocada a la transferencia de los resultados. Ponemos aquí los que ya habéis sido beneficiarios en el periodo anterior, entendéis mejor este matiz de organizar o participar en una jornada porque pues en ocasiones distintos proyectos igual de un mismo eje generan una sinergia y organizan una jornada informativa conjunta o bien desde la Fundación organizamos también jornadas de transferencia e intercambio de conocimiento por ejes y pues la participación en estas jornadas también puede servir como justificante de esta obligación de la convocatoria. Pero en ocasiones pues no será posible porque no todos los años organizamos jornadas para todos los ejes. Y luego es muy importante en este nuevo periodo todos los temas de accesibilidad y de igualdad para los materiales de comunicación. Vamos con la fase de presentación de solicitudes. Primero os vamos a contar cuáles son los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta y luego cómo presentar la solicitud. Carmen, adelante. Hola, buenos días. Yo os voy a dar una chapa bastante considerable porque esto va a ser largo, pero espero que sea interesante, la verdad, y no aburriros. Entonces, bueno, voy a comenzar, como os decía Javier. Bueno, no me he presentado, aunque Javier me ha presentado ya, pero bueno, por si acaso. Soy Carmen Gutiérrez y los más veteranos me conoceréis porque ya son unos cuantos años aquí en la Fundación y además he estado también ahora contestando ahí por el chat, así que ya me tenéis fichada. Bueno, lo que os decía. Vamos a hablar primero de los criterios y luego os voy a hablar un poco de la presentación de solicitudes y de las fases que componen la presentación de solicitudes. Intentar también ahí aclarar y daros algunos aspectos claves que os pueden ayudar a la hora de presentar vuestra propuesta de proyecto. Por comentaros de los criterios de evaluación, a lo mejor no se ve muy nítido porque la letra es pequeña, pero como hemos comentado también por el chat, luego os vamos a pasar la presentación. El caso de los criterios de evaluación es importante que tengáis en cuenta y que sepáis que estos criterios no los define la Fundación Biodiversidad, sino que todo esto viene tasado un poco, nosotros nos rige un documento que son los criterios de selección de operaciones para la concesión de ayudas en el marco del programa operativo. Este documento lo tenéis publicado en la web del MAPA, que antes Javier, cuando ha hecho la presentación, incluía una diapositiva que estaba en la URL. Si accedéis ahí, podréis tener acceso a este documento, que es el que nos dice qué criterios se van a utilizar para evaluar las solicitudes, cómo se puntúan, qué peso tienen. Es un poco el que nos tasa todo. Por contaros, hay 4 criterios. Tenemos los criterios generales, que son quizá los más importantes, luego os explico que hablaré un poco de cada uno de ellos. Tenemos los criterios horizontales, que de este tipo hay 2. Tenemos social y ambiental.
Tenemos después criterio de viabilidad técnica y/o económico, que en el caso de la Fundación Biodiversidad solo habrá criterio de viabilidad técnica. Y por último, un criterio específico para cada tipo de actividad. Este lo veréis incluido en la convocatoria cuando se habla en las tablas, en las fichas de cada eje, ahí es donde figura. No voy a entrar en ellos porque al haber 7 ejes son unos cuantos, pero sí que voy a ir hablando un poco de cada uno de estos apartados que os he contado. En primer lugar, los criterios generales. Los criterios generales son 10 puntos, son 3. Son 3, pero tiene un poco de trampa. Porque si os fijáis, el primero de ellos es la contribución a la estrategia, al DAFO y al tipo de actividad del programa operativo. Y como veis, ahí hay 3 cosas. Tenemos la estrategia, tenemos el DAFO y tenemos el tipo de actividad. Con lo cual, este criterio tiene una puntuación de 6 puntos. Hay un segundo criterio que es la adecuación a planes, políticas y compromisos, tanto nacionales como internacionales, que son 2 puntos. Y un tercero, que es la contribución a los indicadores de resultado, que son otros 2 puntos. En total serían 10 puntos y tiene un 30% de peso. ¿Por qué he comentado antes que quizás es el más importante? Porque es el único como excluyente, por así decirlo. Quizá no es la palabra adecuada. Lo digo porque un 0 en alguno de estos criterios supone la no admisión de la solicitud. No se seguiría evaluando. También sacar una puntuación de 4 en el total de 10 también supone que la solicitud no se sigue evaluando. Eso solamente ocurre en los criterios generales. Por eso que os decía que quizá eran un poco los más importantes, porque tener un 0 significa que la propuesta se queda fuera. A lo mejor vosotros ahora os estáis preguntando, pues esto es importante, yo creo que mi propuesta salga adelante. ¿Cómo consigo que no tener un 0 a la hora de puntuarse esto? Pues ahí el consejo sería que vayáis al programa operativo y consultéis cuál es el DAFO, cuál es la estrategia, que veáis los indicadores de resultados e intentéis enfocar el proyecto pues que pueda suplir el mayor número de necesidades que se identifiquen en el DAFO, que esté alineado con las líneas que se están identificando en la estrategia del programa operativo. Este tipo de cosas, porque así vuestro proyecto estará muy alineado con el programa operativo y, por tanto, tendrá más posibilidades de luego resultar preseleccionado. No me enrollo más, sigo avanzando. Hablaba de los criterios horizontales. Los horizontales os decía que había 2 y aquí los tenéis. Primero son los ambientales, que es resultado ambiental cuantificable y su persistencia en el tiempo, y el social, que sería que haya medidas concretas o actuaciones concretas en materia de igualdad. Serían 2 puntos cada uno, un total de 4 puntos y tienen un 20% de peso. Tendríamos después criterio de evaluación, que aquí os decía que había viabilidad técnica y/o económica, pero que nosotros solo usaremos en Fundación Biodiversidad la viabilidad técnica. Vuelven a ser 2 puntos, 20% de peso. Aquí lo que valoramos es que la propuesta que nos presentéis que tenga calidad, que tenga un grado de detalle suficiente, que sea coherente, que es coherente lo que se dice, o sea, las actividades con el presupuesto, con su cronograma, que tenga una buena calidad científico-técnica, este tipo de cosas que ya conocéis. Y luego, la última tipología de criterios serían los específicos, que son estos que van cambiando para cada eje, que los he puestos en la convocatoria, como os decía. Son 5 puntos y tienen un 30% de peso. Cosillas que os pueden ser útiles. Casi todos estos criterios veréis que si habéis entrado en el formulario, que luego os hablo de él, veréis que se vinculan. Es decir, hay una pregunta en la que nosotros os preguntamos por los resultados ambientales de vuestro proyecto, si persisten en el tiempo, si no persisten en el tiempo. Entonces, contárnoslo ahí. Casi todas las preguntas tienen su equivalente en el formulario y es el sitio en el que vosotros nos tenéis que decir, oye, pues sí, mi proyecto se alinea muchísimo con las directrices estratégicas de acuicultura porque es que se focaliza directo con una medida que ya está ahí identificada y mi proyecto ayuda. Perfecto, es maravilloso, contárnoslo. O sea, no os quedéis sin contarnos este tipo de cosas. Si vuestro proyecto encaja muchísimo con las estrategias marinas o encaja muchísimo con el plan de economía circular porque es que hay un reto identificado y vuestro proyecto contribuye muchísimo a ese reto. Es maravilloso. No lo dejéis sin contar. Contárnoslo, que en el formulario habrá un espacio para ello. La siguiente cosa es que tenéis que tener en cuenta que esto tiene que ser medible. O sea, si estamos diciendo que nuestro proyecto va a contribuir muchísimo a las directrices estratégicas o que nuestro proyecto va a tener unos resultados que se van a mantener en el tiempo,
Luego nosotros os preguntaremos cuando el proyecto finalice para poder hacer este tipo de comprobaciones y ver que efectivamente el proyecto está contribuyendo y cómo se ha contribuido a esta estrategia o cómo se ha contribuido o la tipología, cómo se mantienen los resultados, este tipo de cosas. Con lo cual nosotros les preguntaremos, debe de poder ser verificable y no debe alterarse, porque tenéis que tener en cuenta aquí que si el proyecto recibe una puntuación porque va a tener una serie de resultados, porque está muy alineado con algún plan, porque suple muchísimo alguna necesidad identificada en el DAFO, y luego esto se modifica, entonces a lo mejor estáis alterando las condiciones que han hecho que vuestro proyecto sea preseleccionado. Con lo cual, este tipo de cosas no deben modificarse a lo largo del proyecto. Que se pueden hacer modificaciones, pero eso ya es otra cosa que os contaré después. Paso ya, finalizando los criterios, a hablar un poco de la presentación de solicitudes. Aquí hay 3 fases. A los que sois veteranos esto os sorprenderá porque conocéis 2, pero en FEMPA hemos querido innovar y hemos añadido una tercera etapa que es nueva. Os cuento un poco cada una de ellas. Tenemos una primera fase que es en la que estamos ahora mismo, que es la presentación de solicitudes, que está abierta hasta el 22 de enero. Luego tenemos una segunda fase que es la reformulación. Aquellas solicitudes que sean preseleccionadas entrarán en fase de reformulación que dura unos 10 días hábiles. Estas dos son muy parecidas porque ambas consisten en un formulario web que se hace a través de un aplicativo, en un formulario Excel y también en que subir una serie de documentos. Todos estos documentos tienen que ir firmados digitalmente por el representante legal. Solo digitalmente. No puede haber firmas que no sean digitales y tiene que ser el representante legal de la entidad quien los firme. Aunque luego entre en ello, es por eso que si vosotros tenéis o pertenecéis a una entidad que tiene un poco así de burocracia farragosa, intuís que os va a costar, que va a llevar tiempo que el representante legal firme estos papeles, ir preparándolos ya y así ya los tenéis. Y bueno, la novedad es la tercera fase, que será que vamos a pasar un cuestionario y tendremos una reunión con cada una de las entidades que resulten seleccionadas. La fecha pues ya se verá en los primeros días o semanas una vez que se publique la resolución. Será aquí ya no participa el representante legal, sino que será con el equipo técnico del proyecto y es un poco también para ponernos cara y solventar las dudas que haya y terminar de rellenar una serie de indicadores que nosotros necesitamos. Voy a hablar ahora un poco, una vez que ya tenéis un poco la estructura de cómo se articula este proceso de presentar una solicitud y las fases que tiene, voy a comentaros algunas cosas del formulario web, algunas claves del formulario Excel y luego también de lo que son los documentos que hay que subir. Muy importante, lo primero de todo, antes de comenzar, lo comentaba también Javier al inicio, es que entréis en la web y que descarguéis y leáis las bases reguladoras, la convocatoria, la guía que hemos hecho, las FAQs, y también hay una guía a vuestra disposición de perspectiva de género para ayudaros a integrar la perspectiva de género en todos los proyectos. He de decir, aunque esté mal que lo diga, que creo que nos hemos currado muchísimo la guía. Creo que nos ha quedado una guía estupenda, súper completa, igual que las FAQs. Son casi 100 preguntas. Nos hemos puesto ahí un poco en vuestro papel de qué dudas puede tener una entidad que se presenta por primera vez y no sabe o no conoce cómo funciona la Fundación Biodiversidad. Y de verdad que pienso que puede resolver muchas de las dudas que podáis tener. Así que, por favor, si no le habéis echado un ojo, pues descargarlo, correr y tenerlo siempre a mano, que creo que os ayudará. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es entrar en el aplicativo web. Como os decía, hay un formulario web que es a través del cual se presenta la solicitud. Tenéis ahí el enlace, también está en la página web de la Fundación Biodiversidad. Los que sois veteranos es el mismo. Todas las convocatorias de la Fundación Biodiversidad usan el mismo enlace y luego entras y te salen ya el listado de convocatorias y cuáles están abiertas y cerradas. Entrar cuanto antes y os explico por qué. Cuando se entra os sale una imagen como la que he puesto, es una captura de pantalla del aplicativo, de hecho, donde os pide el tipo de documento y ahí tú indicas CIF, NIF, pasaporte, el número de documento y la contraseña. Se puede recuperar contraseña. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Da muchos problemas, bueno, muchos, tampoco quiero asustar, pero que sí que es frecuente que entidades que sean muy grandes, que tengan muchos trabajadores, a lo mejor el CIF de vuestra entidad en la que vosotros estáis, por ejemplo, pongamos una universidad, pues a lo mejor ya existe un usuario creado con el CIF de la universidad, porque lo creó un investigador o una investigadora hace 10 años.
Entonces ahora cuando vosotros queréis entrar para presentar vuestro proyecto, ponéis el CIF de vuestra entidad, de vuestra universidad y os dice que el usuario ya está creado. Y tú no sabes cuál es esa contraseña porque no tienes acceso, porque no sabes quién lo creó. Intentas restaurarla y no recibes ningún email porque ese email lo está recibiendo la persona que creó ese usuario hace 10 años y os encontráis con que no podéis entrar. Con lo cual aquí nuestro consejo sería que uséis vuestro DNI. Una vez que luego se entra, vosotros complementáis vuestros datos del solicitante y también los datos de la entidad beneficiaria. Con lo cual, nuestro consejo sería, para evitar estos problemas de que ya se ha creado el usuario y vosotros no tenéis acceso, no sabéis la contraseña, no tenéis email, o si sois una entidad grande que el email puede cambiar o que puede haber variación o que puede haber estos problemas en el futuro, nuestro consejo es que entréis con el DNI, sino que la persona, trabajador que que vaya a presentar o que quiera echar un ojo a esto, que entre con su DNI, cree un usuario y acceda. Y luego ya nos facilite en la página correspondiente los datos de la entidad a la que pertenece. Eso yo creo que es lo más sencillo. Pero bueno, por si acaso esto da problemas, no lo dejéis para el último día. Ir entrando ya, comprobar que podéis acceder, que tenéis la contraseña, que tenéis el usuario, que veis los formularios. Lo dicho, importante, no lo dejéis para el último día. Y luego un viejo truco de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si vosotros ponéis vuestro número de documento y vosotros ponéis vuestra contraseña y estáis seguros de que es vuestro número de documento y vuestra contraseña y os está dando un error, poner un 0 antes del número de documento. Porque no sé por qué, a veces el sistema se queda un poco bloqueado y tú dices, oye, es que mi DNI no tiene un 0 delante. Ya, ponga 0. Es muy posible que con eso se arregle el problema. Y si no se arregla, pues nos escribís, nos mandéis un mensaje y ya vemos qué es lo que hay que hacer, si tenemos que resetearos el usuario y qué es lo que está pasando. No os preocupéis, que cualquier problema que tengáis nos podéis contactar. Pero bueno, ya hemos solventado esto, hemos puesto nuestro DNI, hemos entrado al aplicativo. ¿Qué ocurre ahora? Vais a ver una imagen como la que os he puesto aquí. Podéis entrar a los datos del beneficiario, que es lo que os decía, ahí es donde tú pones tus datos de persona, trabajador que está entrando en el aplicativo y también donde se ponen los datos de la entidad. En el caso de que haya agrupaciones, pues habrá una pantallita que tienes que poner la información de cada entidad integrante de esa agrupación. Tendremos también unos datos de la solicitud. Estos son 6 páginas, las que conforman este apartado de datos de la solicitud. Y luego tenemos 2 últimos apartados. Uno es para subir documentación y otro es para generar un resguardo. Porque nosotros, cuando finalicemos en el aplicativo web de rellenar todo, podremos generar un resguardo PDF y descargárnoslo, para así nosotros tener una copia de que la solicitud se ha presentado, qué información se ha presentado y a qué hora. Tenéis una guía maravillosa. Voy a insistir mucho en lo de la guía, perdonar, pero es que es importante. Pero bueno, que tenemos una guía maravillosa donde va cada una de estas 9 páginas con capturas de pantalla, una a una, pregunta a pregunta, explicando un poco todos los pasos. Otra cosa muy importante, la sesión, una vez que entráis, se cierra automáticamente, se cierra por seguridad. Os sale una pantallita, también como la que he visto, un aviso de sesión en el que tú tienes que decir si mantienes la sesión abierta o se cierra. Entonces, por eso es importante que guardéis frecuentemente y por eso es importante que uséis el Word. Hemos puesto a vuestra disposición un documento Word que es el mismo formulario que vais a ver en el aplicativo web, pero en Word. Exactamente el mismo. No hay preguntas que estén en un sitio que no estén en el otro. Tiene toda la información. Y nuestro consejo también, porque creemos de verdad que os ayuda y que simplifica, es que uséis este Word, que vayáis cumplimentando la información en el Word de manera que luego únicamente tengáis que copiar y pegar en el aplicativo. Y así es pues, más rápido y si hay algún problema con la sesión no perdéis la información, sino que siempre la tenéis ahí a mano. Más cosas que comentar. En el aplicativo, una vez que entréis, veréis que hay preguntas marcadas con un asterisco. Estas preguntas es que son obligatorias, pero no os confiéis. O sea, no vayáis únicamente a responder las preguntas obligatorias, porque hay preguntas que no son obligatorias, pero a lo mejor para ti sí. Y me explico. Hemos dicho que, por ejemplo, hay indicadores que cambian con el eje. Hay preguntas que son específicas para ciertos ejes, pero no para otros. Con lo cual, las preguntas no son obligatorias, porque no vamos a poner una pregunta obligatoria, por ejemplo, para el eje 3, porque entonces, ¿qué hacen todas las personas, todas las entidades que concurran a algún otro? Pero si tú vas al eje 3, esa pregunta para ti sí es obligatoria. Con lo cual, leerlo bien con atención
y no os fijéis únicamente de, no, esto no es obligatorio, no lo contesto. A lo mejor sí lo tienes que contestar, aunque no esté marcada como obligatoria. Más cosillas. Hay un número máximo de caracteres. Se indican en el aplicativo, también lo tenéis puesto en el Word. Si ponéis más de esos caracteres, a nosotros no nos llega. No lo vamos a leer, nos sale la frase cortada. Entonces, por favor, intentar ajustaros a los caracteres que os decimos, que ya os digo que está tanto señalado en el Word como en el aplicativo. Y también hay un campo de ayuda. Si veis, es que no sé si se ve muy bien la imagen, pero sale un cuadrito verde cuando tú te pones con el ratón, cuando te pones sobre la pregunta, te sale un cuadro verde que es un texto, un campo de ayuda. Ese campo de ayuda lo podéis ver, pero por ejemplo a veces redirecciona a páginas web y desde el aplicativo web no lo vais a poder copiar. Pero los enlaces que tengáis en los campos de ayuda están tanto en la guía como en el documento Word con el formulario. Ahí lo vais a tener. Con lo cual, ir viendo página a página, tenerlo a mano para ir consultando. Y otra cosa, hablaba también, que hay un apartado al final para subir documentación, pero también hay preguntas que consisten en subir documentación. Lo hemos hecho así para que no se os olvide. Por ejemplo, cuando os estamos preguntando la información del representante legal, habrá unos campos de preguntas que consisten en subir documentación de ese representante legal. También porque lo tengáis en cuenta. Habrá documentos que se suben en el formulario y habrá documentos, o sea, en las páginas donde se solicita, donde se va facilitando la información del proyecto, y habrá otros documentos que se suben al final. A tener en cuenta, ya lo he comentado varias veces, no lo dejéis para el último día. A lo mejor sois veteranos y decís, bueno, yo esto ya me lo conozco y yo sé que en una tarde se hace. No os confiéis, hay requerimientos nuevos, hay preguntas, bueno, es una nueva convocatoria, hay nuevas preguntas. No os confiéis, no lo dejéis para el último día, entrad ya, echar un ojo. Más cosas, lo ha comentado antes Margarita. No hay límite en cuanto al número de solicitudes a presentar, pero sí que tenéis en cuenta que un mismo proyecto solo se puede presentar a un eje. Y más cosas, en el caso de las agrupaciones se presenta un proyecto por la agrupación. No hay que presentar, si hay 4 integrantes en esa agrupación, no se presentan 4 proyectos. Se presenta uno solo con los datos de todos. Y no vine aquí, pero creo que ya se estaba preguntando, porque tengáis en cuenta, el proyecto se da a la entidad, no se da al director del proyecto o al IPE, sino que nosotros tendremos una entidad beneficiaria. Por tanto, no hay un requisito para que el director del proyecto diga, no, tengo que tener, yo qué sé, un doctorado y 10 artículos publicados. No, no hay requisitos de ese tipo. Igual que tampoco lo hay en la contratación. Tengo que tener una contratación mínima que... No, que tiene que cumplir las condiciones, que en este caso, por ejemplo, capacidad operativa, financiera, administrativa y demás, es la entidad beneficiaria, no el director del proyecto. Bueno, pues venga, esto es todo lo que yo os tenía que contar con respecto al formulario web, pero también hay un formulario de Excel. Si es que por formularios, que no sea. Formulario Excel, se sube el aplicativo. Lo que os decía, hay campos de preguntas donde se sube información. Una de la información, uno de las preguntas que hay, vamos, es que tenéis que subir el marco lógico, o sea, perdón, el formulario Excel. Luego veréis por qué me he equivocado. El caso es que vosotros diréis, ¿y dónde está este formulario Excel? En el apartado de documentación informativa. Cuando entréis en la convocatoria, os sale la convocatoria, os sale abierta como estado y salen 2 apartados que podéis pinchar. Uno es el de cumplimentar la solicitud, que en ese entráis en el aplicativo web, y otro es el de ver documentación informativa. Ahí accederéis al formulario web y a todos los modelos. Importante que entréis, que lo descarguéis y que le echéis un ojo. El formulario Excel son 8 pestañas. Es una de instrucciones y 7 de información. Por favor, leed la pestaña de instrucciones. Está puesto ahí cosas que vais a necesitar a la hora de cumplimentarlos. El marco lógico, yo creo que ya los que habéis trabajado con la Fundación Biodiversidad todo lo conocéis. Simplemente se trata de casar los objetivos con las actividades y luego las actividades con los resultados y una serie de fuentes de verificación. ¿Qué tenéis que tener en cuenta de esto? Lo comentaba Javier. Todos los proyectos tienen que tener una actividad A0 vinculada a la comunicación. Todos los proyectos, su actividad A0 será la vinculada a la comunicación. Y hay actividades de comunicación que son obligatorias. Quiero decir, no puede haber proyectos que no tengan actividades de comunicación porque todos tengan que hacer un vídeo, notas de prensa y demás.
Más, una actividad puede tener distintas acciones o bien una única acción. Pero todas las actividades deben tener al menos un resultado y una fuente de verificación. Podrán tener varios, pueden tener varios resultados y varias fuentes de verificación, pero como mínimo habrá uno. Y la siguiente cosa que os quería comentar aquí es que, por favor, nombréis, que no se queden actividades, resultados o fuentes de verificación sin nombrar. Y os hemos indicado aquí, y también está indicado en el formulario Excel, cómo nombrarlo. Las actividades son A0, A1, A2, los resultados R0, R1, R2, las fuentes de verificación FV0, FV1, FV2 y así sucesivamente. Podéis añadir filas. El formulario Excel no está bloqueado. Si vosotros tenéis acciones que os faltan filas, añadir filas en el documento. No hay problema. Pero, por favor, seguir un poco este esquema, esta estructura y nombrar todo. Si tú dices, es que yo tengo una actividad, plan de comunicación, que tiene varias acciones, porque voy a hacer un logotipo para voy a hacer notas de prensa, voy a hacer un vídeo. Vale, pues tenemos una actividad A01, creación de una imagen para el proyecto. A02, elaboración de un vídeo. A03, creación de 4 notas de prensa. Y las vais nombrando así. Bueno, esto un poco así con respecto al marco lógico. Hay una pestaña que, bueno, lo habré visto ahí como referencia. Simplemente se trata aquí de vincular cada actividad con el ámbito de actuación, con la demarcación, con los espacios protegidos, las especies y los hábitats. De aquí, ¿qué es lo más destacable que yo os diría? Por favor, no nos dejéis nada en blanco. Si nos dejáis cosas en blanco, no vamos a saber si es que se os ha olvidado o si es que esa actividad no tiene nada. Por ejemplo, la actividad de comunicación es muy probable que no va a tener una demarcación marina, es muy probable que no va a trabajar tampoco con espacios ni con especies. No lo dejéis en blanco, simplemente escribirnos, por favor, no aplica. Otra cosa importante es que hay una codificación. Tú me dices, pues sí, yo voy a trabajar en un espacio protegido, en un espacio Red Natura que hay aquí a las afueras de mi ciudad. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo pongo? Bueno, os indicamos en la guía, perdón, me quedo sin voz. Os indicamos en la guía un enlace de cada una de estas cosas para que sigáis esta anotación del Ministerio con la codificación de los espacios Red Natura. Entonces, tener la guía al lado y así podéis ir viendo los enlaces y cómo nombrar las cosas. Más, cronograma. Cronograma de aquí, ¿qué quiero destacar? Que, por favor, las actividades del cronograma coincidan con las actividades del marco lógico. Pasa muchísimo que no coinciden. Las actividades que estáis poniendo en el marco lógico deben coincidir con las actividades que se están poniendo en el cronograma. El cronograma tiene 18 meses de duración, ya lo contaba también antes tanto Noé, creo, como Margarita. Y aquí siempre va a haber una entidad. Cuando hay agrupaciones, siempre va a haber una entidad que sea responsable de esa actividad. Vosotros podéis decir, ya, pero es que en la actividad participan los 3 integrantes de mi agrupación. Perfecto, pueden participar los 3 integrantes de la agrupación, pero como responsable tiene que haber siempre una entidad, solamente una. Esa es la que os pedimos que nos indiquéis. ¿Cuál es la entidad responsable? Y en función a eso nos coloreáis. Esto consiste simplemente en sombrear. Sombreáis los meses según lo que dure y con el color según quién sea la responsable. Y poco más del cronograma. Pasamos a la siguiente pestaña, que es de recursos humanos. Aquí nos pasa mucho y es una duda súper frecuente que decís, yo necesito contratar gente, pero ¿cómo os voy a decir quién? Si todavía ni siquiera sé si me dais un proyecto, ¿cómo voy a saber a quién voy a contratar? Es normal, es lógico. Simplemente poner un nombre genérico. Persona contratada 1, persona contratada 2, técnico de laboratorio. Habrá gente que sepáis, porque a lo mejor es personal indefinido de la entidad y tenéis clarísimo que esa persona tiene que estar vinculada al proyecto, pero habrá gente que tengáis que contratar y a lo mejor no sabéis el nombre. En ese caso, lo dicho, nos ponéis nombres genéricos y cuando tengáis esa contratación resuelta, nos indicáis pues, quién es la persona que va a ejercer esa posición. Y nos mandéis una tabla de recursos humanos actualizada. Igual, se pueden añadir filas, no está bloqueado. Si vais a participar mucha gente en el proyecto y necesitáis más filas de las que están puestas en el Excel, añadir. Tener en cuenta que no se puede subcontratar ni externalizar ni la dirección, ni la coordinación, ni la administración del proyecto. Y por último, tener en cuenta también que cuando preguntamos número de meses de dedicación al proyecto, nos referimos a los meses en los que hay dedicación, no a los meses de la contratación. Y me explico porque esto a lo mejor suena un poco raro.
Pongamos que vais a contratar a alguien porque tenéis una campaña de muestreo en verano. Aprovechando el verano, se hace una campaña del 15 de junio al 15 de septiembre. Si contamos del 15 de junio al 15 de septiembre, son 3 meses. Pero, sin embargo, el número de meses con dedicación al proyecto son 4. Tenemos junio, julio, agosto y septiembre. Con lo cual, lo que habría que reflejar para esa persona que hemos contratado para la campaña de muestreo serían 4 meses de dedicación al proyecto. De todos modos, no os preocupéis si ahora mismo no sabéis todas las contrataciones, todos los meses de dedicación, que luego el proyecto es un poco, está vivo, quiero decir, que durante la ejecución se pueden solicitar modificaciones para, si luego al final en vez de 4 meses son 5, pues reflejar que son 5. Otra pestaña bastante importante es la de datos económicos. De aquí lo que yo os destacaría es que tengáis en cuenta que pestaña de datos económicos hay 2. Una que se rellena cuando las entidades concurren individualmente y otra que es la que se rellena cuando el proyecto es presentado por una agrupación. Entonces, tenerlo en cuenta, porque ahí hay un desdoble. No es la misma pestaña la que se cumplimenta cuando es agrupación que cuando no. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando es una agrupación necesitamos saber qué cantidades, qué partidas de gasto va a tener cada uno de sus integrantes de la agrupación. Os diría también de los datos económicos, simplifiquemos nuestra vida. O sea, simplificar nuestra vida es una cosa maravillosa, la vuestra, la nuestra y todo. Entonces, si podemos poner números enteros, pongamos números enteros. ¿Qué necesidad de poner 20 decimales, 10 decimales o 5 decimales? Nos encantan los números enteros. Así que nuestra recomendación, petición y demás es que, por favor, redondear un poco, obviamente hacer el cálculo de vuestras partidas, pero redondeemos a números enteros. Si tenéis que poner decimales, pues por favor que sean solo 2. Tampoco 9 decimales, como nos hemos llegado a encontrar. Más la convención, 70%, ya lo ha comentado antes Margarita. Los costes indirectos, procedimientos simplificados, 7%, también lo hemos comentado. Lo dicho, el Excel está sin bloquear, cuidado no perder las fórmulas. Las fórmulas están indicadas, las celdas con fórmulas están indicadas en un sombreado. Y igual, se piden también aquí los datos económicos por cada actividad que coincidan las actividades con las que hemos puesto en el cronograma y con las que hemos puesto en el marco lógico, que muchas veces luego es eso, no nos están coincidiendo. Tenemos una sexta pestaña que es SANCIPES, que esta no la tiene que rellenar todo el mundo. Esta pestaña solamente es para aquellos proyectos en los que vaya a haber una participación de barcos pesqueros recibiendo algún tipo de compensación de remuneración económica. Si no es el caso de vuestro proyecto, podéis no cumplimentar esta pestaña. Pero si en vuestro proyecto van a participar barcos pesqueros y va a haber algún tipo de remuneración, entonces no la tenéis que cumplimentar. Y os la pediremos varias veces a lo largo de la vida del proyecto. Nos la tenéis que facilitar ahora, también nos la tendréis que facilitar cuando el proyecto finalice y, bueno, os la iremos pidiendo. Y por último, ya con esto cierro formulario Excel, hay una pestaña para incluir los proyectos previos. Aquí os pedimos que nos incluyáis al menos 3 proyectos que hayan sido ejecutados por la entidad que solicita la ayuda o bien por el conjunto de la agrupación que tengan unas características similares al que nos estáis ahora presentando. Esto es simplemente con el objeto de poder acreditar la capacidad operativa. Bueno, con esto cerraríamos y terminaríamos el formulario Excel, que como os decía, hay que subirlo en un momento del aplicativo web, en el que igual también hay que subir otra serie de documentos que no voy a entrar a nombrar, los tenéis en la guía, los tenéis también en la convocatoria. Solo que tengáis en cuenta que, bueno, cuando terminéis de poner toda la información de vuestro proyecto, entráis en un apartado de documentación donde vosotros pues se abre un tipo de documento y sale pues declaración de infracción, declaración de otras ayudas, seleccionáis y subís el documento. Se marcan con asterisco los obligatorios, pero igual que os decía con las preguntas, puede haber documentos que no están marcados como obligatorios, pero a ti, por lo que sea, como entidad, sí que para ti son obligatorios. No os confiéis, no vayáis únicamente, solo subo lo obligatorio. A lo mejor tu proyecto sí que requiere que se suba más documentación. De aquí también comentar, porque creo que también es una duda y no está puesto, tenemos un registro de beneficiarios. Está subido en la convocatoria.
las entidades que aparecen en ese registro de beneficiarios están exentas de presentar algún tipo de documentación. Concretamente creo que es el nombramiento del representante legal y el DNI del representante legal. Y los estatutos, no estoy segura si los estatutos también, a lo mejor no, el DNI sí que hay que presentarlo en todos los casos y son los estatutos y el nombramiento, lo que te exime presentar si figuras en el registro de beneficiarios. Entonces, si estáis en el registro, no es necesario que nos aportéis esa información. Mirarlo, las entidades que tienen, porque también es una duda frecuente, figuran en ese listado todas las entidades que hayan presentado documentación con 2020 y posterior, vamos. Podéis decir, bueno, yo es que he sido beneficiaria en la convocatoria 2021 y no salgo en el listado. Es posible, bueno, es posible no, será en ese caso porque tú en 2021, cuando fuiste beneficiaria, salías ya en el listado y entonces no aportaste esa documentación. Quiero decir, el registro lo que incluye es todas aquellas entidades que han aportado toda la documentación en 2020 o convocatorias posteriores. Y nada, bueno, pues lo que os decía, que aquí en el apartado de documentación nos tenéis que subir los documentos, que tengáis mucha atención en que habrá documentos que a lo mejor no salen como obligatorios, pero para ti sí que lo sean, por el motivo que sea, por el eje o por la tipología de entidad, nos confiáis en eso, que no se pueden subir documentos de más de 4 megas. Si subís imágenes, los PNG a veces dan problema, recomendamos que uséis JPG y que siempre los modelos que se firmen digitalmente. Otra cosilla, en los modelos, en el caso, igual que os decía que en la pestaña de datos económicos hay un desdoble y hay una pestaña de datos económicos que nos tienen que presentar las entidades individuales y hay otra pestaña de datos económicos que nos tienen que presentar las agrupaciones, pues pasa un poco lo mismo con el modelo M1, que es el de solicitud de la subvención. Hay un modelo M1A para las entidades que van de manera individual y hay un modelo M1B que es para aquellas entidades que van en agrupación. Es el único desdoble que hay, así que por favor tenedlo en cuenta. El resto ya sí que serán igual. Bueno, el M2, que es el modelo de acuerdo de agrupación, ese es específico para las agrupaciones. Si no vas en agrupación no lo tendrás que aportar. Este modelo lo hemos cambiado, por cierto, la semana pasada, porque había bastantes dudas conforme a una tabla que incluía este modelo, entonces la hemos simplificado y hemos vuelto a subir el documento. Con lo cual, por favor, si vosotros ya habéis accedido y ya lo habéis descargado, entrar de nuevo y echar un ojo, porque ya os digo que lo actualizamos la semana pasada. Y más consejos de la documentación. El certificado de inexistencia de antecedentes penales es un documento que tarda bastante en tramitarse. Necesitamos el certificado de inexistencia de antecedentes penales a cargo de la entidad, no de la persona jurídica, no del representante legal, sino para la entidad. Entonces, este documento tiene un trámite que lleva unos días, con lo cual, por favor, no lo dejéis para el final, que además son Navidades, son fechas un poco complicadas. Si podéis empezar ya la gestión de este certificado para que así luego no tengáis problemas de que se acerca ya la fecha de cierre y no lo tengáis. Y bueno, ya solamente unos breves apuntes de la fase 2, que yo os decía que es muy parecida a la fase 1, coincide, o sea, es igual, quiero decir, es lo mismo, un aplicativo web, es un formulario Excel y es una serie de documentos que se tienen que subir. Básicamente lo que os preguntamos es si ha habido cambios con respecto a lo que nos habéis dicho ahora. La fase 2 tendrán que presentar los que sean, aquellas propuestas, vamos, que sean preseleccionadas. Y, por ejemplo, en la fase 2 es el momento de aportar los permisos. Con lo cual, también, bueno, pues es un documento que tarda, es otro de los que no hay que dejar para el último día. Y también comentaros que tanto la fase 1 como la fase 2 tienen un periodo de subsanaciones. Se podrá subsanar la documentación que se haya aportado previamente. Y bueno, lo que os decía, que en esta convocatoria habrá también una tercera fase, que es con aquellas solicitudes que hayan sido, que sean beneficiarias, que se encuentren publicadas en la resolución. Les pasaremos un pequeño cuestionario con preguntas pues, sobre las estrategias marinas, sobre voluntariado, gobernanza, sobre los espacios protegidos en los que puedan trabajar. Bueno, hay así como una serie de cosas muy concretas que les pasaremos un cuestionario y luego tendremos una reunión con ellas un poco para comentarlo, para solventar dudas, para ponernos también cara, que sepan cuál es la tutora que va a tutorizar su proyecto, que nosotros también sepamos quién va a ser la persona que va a dirigir ese proyecto, que luego también todo este tipo de cosas hacen que la comunicación después sea más fluida.
Y yo, por mi parte, ya bastante hablado, la verdad. Le dejo a Javier. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, felicitar a todo el equipo porque hemos cumplido con el tiempo previsto. Era una presentación muy larga, un poco extensa, espero que no haya sido muy aburrida o muy tediosa. Yo creo que hemos transitado un poco por todos los aspectos más importantes de tanto el programa Pleamar como de la presentación de solicitudes, y quería dejaros simplemente 3 mensajes. Primero, pensar bien en la coherencia del proyecto y en la innovación que aporta. Lo hemos comentado, es un requisito general que los proyectos aporten innovación y queremos eso, proyectos innovadores, proyectos transformadores, proyectos que realmente contribuyan a cambiar las cosas, no meros estudios, meros informes, sino cosas que realmente tengan una implicación y un beneficio para el sector. Es el primero. Vinculado con esto está el tema de la colaboración. O sea, veis que desde la Fundación estamos tratando de impulsar proyectos colaborativos. También lo hicimos en el periodo anterior con la figura de los socios y pensamos que es el camino correcto para que los resultados lleguen al final al sector, que es el último beneficiado. Con lo cual, animaros a buscar esta colaboración, estas agrupaciones, pero con cabeza, pensar bien con quién vais en los proyectos. A veces pues intentan, pues eso, por el hecho de tener una agrupación de 4 entidades, pues igual buscas una entidad con la que no tienes mucha relación, la incluyes en tu propuesta. O sea, pensarlo bien, al final lo hemos contado durante toda la presentación, hay una responsabilidad solidaria en el caso de las agrupaciones y luego la ejecución de los proyectos pues tiene muchos vaivenes. O sea, es importante ver bien con quién te casas y no solo que esa agrupación aporte coherencia al proyecto y permita llevar los resultados donde se quiere, sino que, pues eso, que sea fácil luego el día a día de la ejecución de esos proyectos. Mi tercer mensaje va por ahí, el tema de que los proyectos están vivos. Ahora estáis haciendo un ejercicio de ponerlo todo en un papel cuando seguro tenéis muchas dudas, muchas incertidumbres de cómo ver luego la ejecución, si vas a poder cumplir los plazos o no que te estás marcando. Entonces, lo ha comentado Carmen también y Maggie, ahí pues tenemos la posibilidad de las modificaciones y somos, como decimos siempre, aliados vuestros en la ejecución de los proyectos. Vamos a estar ante toda la ejecución, asignaremos una tutora a vuestro proyecto que os acompañará en la ejecución. Queremos estar más cerca que nunca. En el periodo anterior pues ya intentábamos estar muy cerca. Ahora, pues con esta reunión inicial que vamos a tener con las entidades, trataremos de estar un poco más cerca, conocernos y acompañaros durante la ejecución, de manera que podáis, pues eso, introducir las modificaciones que hagan falta, trasladarnos cualquier dificultad con la que os encontréis y buscar juntos las soluciones para darle respuesta. Por último, el tema de la participación activa del sector. También nos hemos insistido mucho en este tema durante la presentación. Al final, el beneficiario o el destinatario último de estos fondos es el sector pesquero. En nuestro caso, nos interesan proyectos que contribuyan a proteger, conservar y restaurar la biodiversidad en los que participe el sector pesquero. Pensamos que el sector, en su sentido más amplio, es un agente de cambio importante que está contribuyendo en España, lo hemos visto con los proyectos Pleamar del 14-20, a reforzar su sostenibilidad y a mejorar el estado de conservación de muchas especies y de muchas zonas de nuestro país, y queremos seguir impulsando esas colaboraciones. Para finalizar, contaros, bueno, que lo pone en la presentación, tenemos un correo, a veces, bueno, hay entidades que nos escribís con la propuesta de tener un encuentro, una reunión o lo que sea. En esta fase en la que la convocatoria está abierta no nos reunimos con las entidades, que lo sepáis, por no vulnerar la concurrencia y que unas entidades tengan más información que otras, pero está a vuestra disposición ese correo electrónico, os animamos a usarlo, pero no como primer recurso, sino os animamos también a mirar primero la documentación que os hemos contado en la convocatoria. Como os decía Carmen, la guía para la presentación de solicitudes es un documento bastante exhaustivo, de un poco lo que os hemos contado aquí, cómo presentar una propuesta, cuáles son los puntos más importantes, y también el documento de preguntas frecuentes. Recibimos muchas consultas de cosas que están ya contestadas en este documento de preguntas frecuentes y lo vamos actualizando a medida que recibimos una consulta que no está contemplada, con lo cual
que el primer recurso no sea escribirnos, sino mirar este documento y si no encontráis la respuesta o os queda alguna duda, pues escribirnos. No sé, Sonia Ortega, si tenemos alguna duda o algo que haya quedado por resolver. Están más o menos respondidas. Lo que más ha generado dudas ha sido de las agrupaciones económicos. Sí. Pero creo, chicas, que tenéis todo más o menos lo que... A ver, una... Cofinanciación, muy sencillo, súper rápido. O sea, los proyectos tendrán que justificar el 100% del importe del proyecto, ¿vale? Y la subvención que concederemos en todos los casos será del 70%. Es así de sencillo, no hay letra pequeña, ¿vale? El 30% restante lo tiene que aportar la entidad beneficiaria, 70% subvención, ¿vale? Con independencia de que la entidad sea pública o privada. Luego, lo que tiene que ver con la gestión del fondo, cómo se certifican estos gastos a la comisión, es lo que genera la duda del concepto de contribución pública, de aportación de entidades públicas o privadas, pero bueno, eso nos afecta a nosotros en lo que tiene que ver con la certificación de gastos, pero no debe ser una preocupación de las entidades. La subvención será del 70% en todos los casos. También en relación a la subvención, explicar que si algunas entidades participaron del periodo anterior, hubo un tiempo en el que la puntuación condicionaba el importe que se aprobaba para la ejecución del proyecto. Eso no es así en este periodo, ¿vale? El importe que se solicita, por eso también Noemí os ha insistido en el diseño ajustado del presupuesto. El importe que se solicite es el importe que se va a conceder. Si un proyecto solicita 100.000 euros para la ejecución, 70.000 de ayuda y tiene la puntuación necesaria para ser beneficiario y está colocado en el listado para su cofinanciación, recibirá esos 100.000 euros y 70.000 de subvención. Justificará los 100.000 euros y le pagaremos los 70.000 si está todo bien justificado. Con lo cual, yo creo que es bastante sencillo. No os liéis con contribución pública, entidad privada, pública, porque eso solo complica la ecuación. Bueno, pues si no hay más preguntas, fenomenal. Acabamos media hora antes de lo previsto. Lo dicho, tenéis a vuestra disposición el correo Pleamar para cualquier consulta. Agradecer a todo el equipo que ha participado en esta presentación y a los que no están. Su que está malita hoy, pues le mandamos un beso desde aquí, que se recupere pronto. Y también a los compañeros de informática que nos hayan ayudado para que el streaming haya ido bien. Y lo dicho, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener. Os deseamos mucha suerte con la formulación de vuestras propuestas. Tardaremos más o menos 6 meses, es el plazo que establece la convocatoria, 6 meses desde el plazo de presentación de solicitudes para la publicación de la resolución, con lo cual cerramos el 22 de enero el formulario web. A partir de ahí cuentan 6 meses, que si no calculo mal será en torno a finales del mes de julio, cuando tendrá que estar publicada la resolución y a partir de ahí empezará la ejecución. Todos los proyectos, que eso yo creo que no lo hemos dicho, darán comienzo el día siguiente de la publicación de la resolución de la convocatoria, con lo cual tenerlo también en cuenta para vuestros cronogramas, para las campañas que pueda haber con barcos y demás, pues que sepáis más o menos que en ese plazo, en torno al mes de julio, se producirá la resolución de la convocatoria. Y lo dicho, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta, que os deseamos mucha suerte en esta primera fase. Sin más, nos vemos pronto. Hasta luego.